tu amor no fallará. Te amo, te amo. Confiaré, dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo. Buenos días, hermanos, qué lindo es poder estar juntos una vez más para compartir lo que es esta reunión dominical, ¿no? Y bueno, la palabra de Dios, hay un pasaje en Salmo 133:1 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quizás no podemos estar juntos físicamente, pero lo estamos a través del internet, a través de este tiempo, juntos cada uno en su casa, algunos mateando, algunos quizás recién levantándose, pero podemos estar juntos, ya preparándonos para lo que Dios nos tiene en esta mañana. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y quería decirles que estamos, como cada reunión, pudiendo ver a hermanos contando sus testimonios. Y en esta mañana nos va a compartir el testimonio Simón. Así que estamos preparados, Simón, para escuchar
cómo Dios un día llegó a tu vida. Buenos días, amados hermanos. Es una alegría y un honor poder compartir mi testimonio esta mañana. Para hacerlo, me gustaría usar una pequeña ilustración para aclarar lo que diré. Si una persona, por asistir à igreja, tuviera la capacidade de ser transformada em um cristiano, seria o mesmo que crer que alguém que dorme em uma garagem poderia converter-se em um alto. Hablo de esta maneira porque nasci em uma família cristiana evangélica e durante 14, 15 anos estuve na igreja, participando em todo o que um jueves poderia fazer. Sin embargo, durante uma quarentena, por haver contraído paperas, fui levado ao texto de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. E em esse texto se registram as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que diz: a qualquera, pues, que me confessar delante de los hombres, eu também lhe confessarei delante de mi Padre que está en los cielos. E a qualquera que me niegue delante de los hombres, eu também lhe negarei delante de mi Padre que está en los cielos. E esse dia, entendi que necessitava não só de uma fecha de nascimento biológica para minha identidade como cidadão, sino também de uma fecha de nascimento como cidadão de los cielos. Este dia, eu decidi receber em minha vida a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Comparto isto porque sei que há muitas pessoas que simplesmente assistem à igreja, pero que não são salvas por la sangre de Cristo Jesus. Então, como foi importante para mim, espero que seja importante para você estar seguro de seu compromisso com Cristo. Que o Senhor te ilumine e te leve a tomar esta decisão hoje. Que o Senhor esteja com você em essa decisão tão relevante para toda a eternidade. Esta é minha convicção. Este é meu desejo. Que Deus nos bendiga. Amén. Muy bien, gracias Simón. La verdad que es lindo escucharte. Hicimos un esfuerzo, te entendimos bien, quédate tranquilo. Algo que me gustó de tu testimonio fue que hiciste hincapié que vos necesitabas saber un día, el día que aceptaste a Cristo como tu Salvador. No solo el día que naciste físicamente, sino también la seguridad de tener un día que naciste espiritualmente y ahora estar en la familia de Dios. Qué importante, ¿no? Y qué bueno es, hermanos, escuchar de lo que Dios está haciendo, ha hecho y está haciendo aún en vida de personas, ¿no? Como cada uno fue llegando en diferentes lugares, en diferentes momentos, a conocer a Dios. Y ahora, ¿qué les parece si compartimos una hermosa canción, una canción unida? Cuán grande
es Dios. Así que vamos a escuchar la canción y continuamos con la reunión en esta mañana. De gloria y esplendor se viste nuestro Dios, se goza la creación, se goza la creación, de luz cubierto está, huyó la oscuridad y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Él permanece fiel, el tiempo suyo es, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el gran consolador, el Padre e Hijo son, el Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Alabémosle, le adoraré. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Alabémosle, le adoraré. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Muy bien, qué bueno es poder ver a la familia de Gerardo completo. Ahí se van animando los chicos también ya a participar. Se le está haciendo largo la cuarentena y ya estamos saliendo en pantalla. Bueno, muy lindo, una bendición poder escuchar a todos una hermosa canción y la verdad, cuán grande es nuestro Dios.
Qué hermoso es poder cantar y alabar. Ahora vamos a escuchar un testimonio más en esta mañana, ¿sí? No nos quedamos con un solo testimonio, vamos a escuchar un testimonio más y vamos a escuchar en esta mañana también a Estela Cabrera. Estela, queremos escuchar cómo Cristo un día llegó a tu vida. Hola queridos hermanos, los saludo con la paz de Dios. Voy a contarles mi testimonio. Yo nací en la ciudad de Tandil, viví ahí con mis padres y mis 5 hermanos. Fui a una iglesia evangélica pentecostal desde niña y en el año 2000 el Señor me dio la posibilidad de venir aquí a Monte y con mi esposo y mis hijas, y en el 2002 Dios me dio la posibilidad de ser alumna del Instituto de Palabra de Vida, y en el mes de abril la clase era de evangelismo, y bueno, al escuchar las clases que el profesor enseñaba de la palabra de Dios, hubo una pregunta que el profesor hizo que me hizo pensar, y era que el día más importante de tu vida es cuando recibís a Cristo. Y yo pensaba que era una hija de Dios porque había ido desde pequeña a la iglesia y crecí en ese ambiente, pero la palabra de Dios, los versículos que el profesor enseñaba, citaba, recalcaban eso, que había que recibir a Cristo. Y recuerdo que una de esas clases el profesor citó el versículo de San Juan 1:12 que decía: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso fue que me hizo pensar que para ser hija de Dios tenía que recibir a Cristo. Y me acuerdo que había una lucha en mi mente, en mi corazón, porque yo pensaba que lo que había escuchado desde pequeña era la verdad, era lo que estaba bien delante de Dios. Pero llegó el día, el 30 de abril, terminando ya el mes de evangelismo, que el profesor da versículos para leer, y a mí me toca en San Juan 5:24, donde dice: de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recuerdo bien que al terminar de leer ese versículo lo entendí. Otras veces había leído pero no lo había comprendido. Pude entender que si yo creía que Dios había enviado a Jesús y si le recibía en mi corazón, Él me daba la vida eterna. Que en el futuro no iba a ir al infierno, no voy a condenación, y que sin Cristo en mi vida pasada estaba muerta espiritualmente, y al recibir a Cristo Él me daba la vida. Y fue ese día que entendí, y me acuerdo que lo compartí a mi esposo y él me guió en oración porque yo nunca había recibido a Cristo. Ese día, cuando hice la oración, sentí una paz en mi corazón y pude comprender que Dios me daba la vida eterna, que ya no iba a ir al infierno, el temor a la muerte ya no estaba, y que el Señor tenía un lugar para mí en el cielo, que Él fue a preparar un hogar para cada uno de sus hijos, y que comenzaba una nueva vida porque había recibido a Cristo en mi corazón. Y desde ese día soy bienaventurada porque tengo a Cristo en mi corazón, sé que no estoy sola porque Él está conmigo, y le doy tantas gracias a Dios porque Él me permitió llegar a este lugar para conocerlo como mi Salvador y mi Señor. Y hoy estamos sirviendo al Señor con mi familia en la iglesia local, y es un privilegio ser hija de Dios y de poder compartir las buenas nuevas de salvación a las personas que Dios pone en mi camino. Gracias le doy a Dios por este privilegio que Él me da de ser su hija. Muy bien, gracias Estela
La verdad que muy lindo lo que compartiste. Algo que me gustó mucho de tu testimonio fue que algo que te tenía mal, que aparentemente eras una hija de Dios, te estabas acercando a Dios, pero no tenías a Cristo en tu vida, ¿no? Y fue que se hizo personal. Que un día vos pudiste tener la seguridad de aceptar a Cristo como tu Salvador. Y damos gracias a Dios por tenerlos en la iglesia, a vos, a tus hijos, a la familia entera, y damos gracias por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y hermanos, sin más, una hermosa mañana que estamos compartiendo juntos, vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Antes de que Jorge Jiménez nos comparta la palabra de Dios, vamos a orar pidiéndole a Dios que sea Él el que esté hablando a través de Jorge y que nosotros podamos tener un corazón dispuesto a escuchar su palabra. ¿Sí? ¿Oramos? Amoroso Dios, te damos muchas gracias, Padre amado, porque podemos estar dispuestos a escucharte. Queremos que realmente Jorge sea un instrumento tuyo, que tú nos hables a través de él. Te damos gracias por este tiempo que podemos compartir con los hermanos a pesar de la distancia. Señor, pero sabemos que estamos juntos en ti. Queremos dejar esta reunión en tus manos, pidiendo que tú seas el que hables a nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, Jorge Jiménez con el estudio de la palabra de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque nos da la posibilidad de poder reunirnos, aunque sea a través de un medio, ¿sí? Pero sabemos que como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo que nos une a cada uno de nosotros y por esto tenemos la misma comunión en Cristo Jesús. En esta mañana quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios en una de las cartas escritas por el apóstol Pablo. Se llama una de las cartas de la prisión. El apóstol Pablo, allá por el año 60, 61, escribe las cartas de la prisión. Él estaba privado de su libertad. Y si bien él no estaba, se cree, en un calabozo, en una cárcel, en ese momento se calcula que estaba viviendo en una prisión domiciliaria. Y allí escribe varias cartas, la carta a los Efesios, Colosenses, Filipenses. También escribe una carta muy particular y muy personal a un colaborador de milicia, a un colaborador de ministerio llamado Filemón. Así que en esta mañana quisiera que me acompañen allí en sus hogares. Quisiera pedirle a cada uno de los integrantes de la casa, del hogar, que puedan tener su Biblia en mano, para que así también no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino también podamos ser hacedores de la palabra, no solo en forma física, sino también en forma espiritual. Así que los invito a abrir la palabra de Dios en la carta a Filemón. Filemón está allí pasando Timoteo, Tito, y si llegaste a Hebreo, te tenés que volver porque te pasaste la carta a Filemón, solamente un capítulo, vamos a estar leyendo la palabra de Dios y tratar de sacar algunas enseñanzas prácticas para cada uno de nosotros en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 1 de Filemón, vamos a leer los versículos. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese
en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Una tremenda carta, decía, una carta muy corta, muy personal, pero realmente vamos a ver el corazón de un hombre pastor como era el apóstol Pablo, intercediendo, en este caso, por una persona para él muy especial, una persona que se había convertido al Señor. ¿Quién era esta persona? Nada más y nada menos que un esclavo. En esos tiempos se utilizaba mucho la esclavitud, en ese tiempo en Roma. Se dice que había millones de esclavos. Y este esclavo en particular, llamado Onésimo, es uno de los personajes en esta carta, huye de su esclavo. Y no solamente eso, sino que aparentemente nos cuenta la historia que se lleva algo con él, alguna pertenencia que no le correspondía, aparte de huir, de cometer un error muy grave, un delito muy grave. Aparte de eso también le robó a su amo y huye de Colosas y llega hasta Roma, y allí estaba la providencia de Dios para este hombre. Se encuentra con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le predica el evangelio de la cruz. Este hombre se convierte y de allí en adelante se convierte en una persona útil para el Señor. Una persona que se puso al lado del apóstol Pablo a colaborar con él. Y el apóstol Pablo, conociéndole a este esclavo, descubre que tenían un amigo en común. Y este hombre era Filemón. Y el apóstol Pablo escribe esta carta intercediendo por este esclavo que ya se había convertido al evangelio. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta para decirle a su amado colaborador de milicia, llamado Filemón, que debía recibir ya a este esclavo. Este esclavo que por lo que había cometido, este delito era muy grave. Estaba condenado a la muerte. ¿Sí? Porque esto era condenable para condena de muerte. Entonces el apóstol Pablo intercede para que no suceda esto, sino que Filemón le reciba como un hijo, le reciba como a él mismo, dice el apóstol Pablo. Miren, Filemón se nos habla de un tremendo hombre de Dios, por lo que aquí dice. Un hombre que participaba de la fe en Cristo Jesús. Un hombre que hacía práctica su fe. Y permítanme compartirle algo también, mis queridos hermanos. Algo que me llamó mucho la atención. Dios nos habla de diferentes formas, en diferentes maneras y en diferentes tiempos. Eso lo sabemos. Y este es un tiempo muy especial en el que estamos viviendo la familia de Dios. Es un tiempo en el cual estamos privados de la vida social. Es un tiempo en el cual para muchos de los miembros de nuestro hogar, ¿sí? Porque estamos en nuestras casas, yo estoy compartiendo este tiempo desde mi hogar hacia los hogares de las familias cristianas. Es un tiempo en el cual para las personas que nos rodean, ¿sí? También pueden sentir ellos que están privados de la libertad, están como en una cárcel porque no podemos salir de nuestros hogares, ¿sí? Por un tiempo. Estamos aislados de la sociedad en esta cuarentena, en este tiempo que nos toca vivir, de esta pandemia que arrasa el mundo, ¿sí? Y este COVID-19.
Y decía, para algunos de nuestros miembros, quizás para una esposa, para un hijo, deben sentir, ¿no?, que estamos viviendo como que estamos privados de la libertad. Así que es un tiempo muy especial. No así para algunos que nos toca o tenemos la posibilidad de poder salir a trabajar, ¿no?, por la gracia de Dios. Así que es un tiempo especial, decía, para la familia. Dios nos habla de diferentes formas y diferentes maneras. Y leyendo la palabra de Dios me encontraba con esta frase en la cual dice allí en el versículo 2, dice, y a la iglesia que está en tu casa. Y yo cada vez que leía esta porción de la palabra de Dios, se me venía a la mente esto, ¿no? Me quedaba pensando en esto. Había en la casa de este hombre de Dios una iglesia. Una iglesia. Y yo me preguntaba si en mi hogar también hay una iglesia. Permítame transmitirle este deseo, lo que tengo en el corazón. ¿Hay en su casa, hermano, una iglesia? ¿Está viviendo este tiempo tan particular en el cual no podemos asistir a nuestro edificio físico, ¿no? En este caso, la iglesia que tenemos allí en Sayos y Rojas, donde tenemos reuniones, donde hay horarios para participar y allí nos juntamos algunos días a la semana. Hoy no podemos estar allí por un tiempo, pero estamos en nuestros hogares, o sea que la iglesia hoy la iglesia de hoy está en los hogares de las familias. ¿Y cuántas veces me pregunté cómo sería, ¿no?, la iglesia de los primeros tiempos, la iglesia primitiva? Hoy nuestra iglesia está en nuestro hogar. Y la pregunta es, ¿hay una iglesia en nuestro hogar? Hoy tenemos esta posibilidad muy particular de poder hacer realmente efectivo lo que la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestro hogar. Filemón era un hombre que vivía la fe cristiana. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Su fe, la fe de este hombre era una fe de forma vertical, tenía puestos los ojos en Jesús. Pero a la vez también era una fe que se transmitía hacia todos los santos. Era una fe muy particular, una fe puesta en práctica. Lo demostraba a través del amor. Y dice el apóstol Pablo, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Eficaz. Habla de una palabra que debía ser eficaz. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los corazones de los santos. Tremendo lo que dice aquí. Era un hombre de Dios, en el cual en su hogar había una iglesia, ¿sí?, donde participaban los santos. Ahí nombra también su familia. Dice, el versículo 2 habla de la amada hermana Apia, que se cree que era la esposa. Cuán importante es una esposa de fe en el hogar cristiano. ¿Sí? Y dice, y un compañero de milicia, Arquipo, se calcula que era el hijo de este hombre, Filemón, de este hombre de Dios. Un tremendo hombre de Dios, que dice, confortaba los corazones de los santos. Un trabajo, una vida práctica del servicio y la fe cristiana, Filemón. Y me llamaba mucho la atención esto, ¿sí? Si realmente nosotros estamos practicando también la fe cristiana en nuestros hogares, confortando los corazones, trabajando en el servicio, tomando el hogar como un ministerio que es. La palabra de Dios nos enseña que es nuestro ministerio, es el hogar. Es allí donde debemos enfocarnos. Y en este tiempo muy particular que estamos viviendo los cristianos, debemos enfocarnos en la fe y en nuestra familia. Y buscando un versículo, encontré un versículo en el libro de Gálatas. Quiero que me acompañen allí, volviendo algunas hojas más atrás, en el capítulo 6 de Gálatas, ¿sí?, del versículo 1. Hay unos versículos también que hablan acerca de la práctica de la fe cristiana. Y nos va a hablar acerca de lo que también manifestaba este hombre de Dios. Un hombre que se manejaba con una fe cristiana, con una ética cristiana, un hombre coherente. Y esta palabra aquí
la podemos encontrar aquí en este capítulo 6 de Gálatas, en los primeros versículos. Un hombre coherente. ¿Sabe? Coherente significa una persona que actúa en consecuencia con sus ideas y con lo que expresa. Mire lo que dice estos versículos en capítulo 6 de Gálatas. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que, dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, dice la palabra de Dios, a los de la familia de la fe. Tremendo lo que dice estos versículos. Nos anima realmente a manifestar la fe cristiana, a poner en práctica nuestra fe en el lugar donde estamos, manejarnos con coherencia, ¿sí? Ser una persona que actúa en consecuencia a nuestras ideas y con lo que uno expresa, ¿sí? Si esto fuera real, nosotros entonces deberíamos ser las personas más coherentes del mundo. Pero lamentablemente a veces no es así, queridos hermanos. Me pregunto cómo nos ve la sociedad si nosotros nos manejamos, nos expresamos con coherencia, con ética cristiana. Me pregunto cómo me ve la sociedad, cómo me ve mi vecino, cómo me ve en mi lugar de trabajo. Si ven realmente un hombre que con humildad y sencillez practica la obra de Cristo en su vida, ¿o no? Nosotros somos llamados a ser la sal del mundo. Somos llamados a ser luz en el mundo. Por eso debemos cuidarnos, debemos considerar esto, debemos cuidarnos, tener un cuidado coherente con lo que hacemos y cómo vivimos. Vivimos diciendo muchas veces que somos el cuerpo de Cristo, que somos miembros los unos con los otros. Esto es verdad, ¿sí? Hay un versículo que nos habla de esto, en 1 Corintios capítulo 12. Pero hoy el mundo vive en una independencia absoluta, ¿sí? Y a veces parece que el cristianismo está padeciendo también esto, de una independencia absoluta. No nos cuidamos. Nos olvidamos muchas veces de cuidar al enfermo, de buscar al caído, ¿sí? No sé si a veces tenemos miedo de que esto demande mucho de nosotros, no solo tiempo, sino también tenga un costo. El mundo se maneja de una forma independiente, de una forma desinteresada hacia el otro, pero nosotros los cristianos no tenemos que manejarnos así, debemos manejarnos de otra forma, cuidándonos los unos a los otros, como cuerpo de Cristo, como lo que somos, miembros los unos de los otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Acompáñenme allí a la palabra de Dios. Juan capítulo 13, versículo 34 dice así la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, lo dice la persona del Señor Jesucristo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvieres amor los unos con los otros. La palabra de Dios nos llama la atención y nos exhorta a que debemos cuidarnos los unos a los otros, un cuidado coherente, practicar lo que realmente cuáles son nuestras ideas, ¿sí? Vivir en consecuencia de nuestras ideas. Debemos buscar, querido hermano, queridos hermanos, y cumplir la palabra de Dios, la palabra que tiene que ver con la restauración, ¿sí? Hacia el caído, buscar al enfermo y poder asistirlo de alguna forma, de acuerdo a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. No solo debemos tener un cuidado coherente, sino también allí en el versículo 4 de este capítulo 6 de Gálatas dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Sí? Cada uno someta a prueba. Por eso debe haber una comparación también coherente, ¿sí? La satisfacción que recibimos al ver los frutos y los resultados no nos debe llevar a una incoherencia. Debemos medirnos con nuestros semejantes y realmente cumplir así la obra de Dios en nuestras vidas. Nosotros debemos mirar a Cristo, ¿sí? Entonces nos daremos cuenta de cuán lejos estamos de ese modelo a seguir. Los cristianos no deben medirse con otros. Deben medirse solamente con Cristo y ver que hay una distancia muy grande, pero que debemos seguir buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, saber que Cristo nos quiere utilizar de alguna u otra forma. Nuestra comparación solo debe ser con Cristo, ¿sí? Es nuestro modelo a seguir. Versículos 7 y 8, allí habla de una cosecha, de la ley de la cosecha. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna, ¿sí? Una cosecha también coherente. Ahí nos habla acerca de la ley, ¿no es cierto?, de la siembra y la cosecha, que nunca falla, ¿sí? Es una ley infalible, tanto en lo físico, también lo es en lo espiritual. Es una ley infalible, ¿sí? Entonces la pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿qué estamos cosechando? Allí en la carta a Filemón se nos habla de un hombre que practicaba la fe cristiana. Y esto se observaba, se veía en el amor hacia las personas, confortaba los corazones. ¿Qué estamos sembrando, queridos hermanos? ¿Sembramos realmente restauración o edificación? ¿Sí? ¿O estamos restando? Debemos sumar nuestro motivo aquí en la tierra. El motivo de la vida cristiana es sumar cada día y no restar y dividir, sino sumar en la fe cristiana. Ahí también hay una cosecha coherente, pero nos anima también la palabra de Dios a tener una continuidad coherente. Versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Este hombre que encontramos aquí, llamado Filemón, trabajaba para el servicio y para el ministerio de Dios y realmente se veía en su obra. Nosotros también debemos trabajar de esta forma, ¿sí? Sabiendo que trabajamos para el Señor y que a su tiempo cosecharemos, ¿sí? Si no desmayamos. Volvemos a la carta a Filemón, tremenda carta, que allí vamos a ver también la historia de este esclavo, ¿sí? De este esclavo que había cometido un grave error, un delito importante, ¿sí? En estos tiempos, un delito condenado a muerte. Y allí vemos la intercesión del apóstol Pablo, intercediendo por este
por este hombre, por este pecador. Dice, versículo 8, y vamos a ver acá el nudo de la cuestión. ¿Sí? Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, en quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo, dice, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí, dice, nos es útil. ¿Sí? Y vamos a ver algo tremendo lo que habla aquí el apóstol Pablo. ¿Sí? El versículo 8 está hablando ahí, está el nudo del problema. Hay un problema personal aquí. ¿Sí? La relación, y hay una relación entre Pablo, Filemón y Onésimo. Y había que solucionar esto, había que poner su engranaje en cada lugar. ¿Sí? Había un problema social, que es el tema de la esclavitud, ¿sí? En la cual habla la carta, habla de la ética, de la fe, de la vida cristiana. Había un problema eclesiástico, porque se refiere también a la iglesia, cómo actúa la iglesia frente a esta situación. ¿Sí? Y había un problema también espiritual, que había que entender. Onésimo se había convertido a Jesús, ya era un cristiano. Pablo dice, lo nombra como un hijo, ¿sí? De la fe cristiana. Así que el tema central de la carta tiene que ver con la obra de la gracia de Dios. Ese es el tema central de la carta. ¿Sí? Hay cambios producidos por el nuevo nacimiento, por aquel que se convierte, que se entrega a Dios, que se entrega a Cristo. Y aquí aparece ese obrar de la fe cristiana, de ese hombre que se convierte, cambia de su vida, de ser un hombre que le daba la espalda a Dios a un hombre que ahora está en los caminos de Dios. Aquí aparece el ministerio de la reconciliación, mi querido hermano. Tremendo ministerio. Es un ministerio que cada uno de nosotros debe estar enfocado en este tiempo, del ministerio de la reconciliación. Romanos capítulo 11. Acompáñenme allí, por favor. Romanos capítulo 11. Va a hablar acerca de este tema, del ministerio de la reconciliación. Dice capítulo 5 de Romanos, versículo 11, capítulo 5 de Romanos, versículo 11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación. Ahora hemos recibido la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5 también, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. La palabra de Dios dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nos va a hablar la palabra de Dios que este ministerio de la reconciliación es un trabajo arduo que tenemos cada uno de los cristianos, de los creyentes. El trabajo de la reconciliación es un trabajo en el cual en este tiempo tan especial debemos considerar, ¿sí? Es un tiempo especial para la familia de Dios. Y tal vez hay en nuestras familias un miembro de nuestra familia o a nuestro alrededor que necesita en este tiempo reconciliarse con Dios. Este es el momento en el cual tenemos este ministerio, este tiempo tan particular, este tiempo tan especial para la familia de Dios. Es el momento en el cual debemos aprovecharlo al máximo. Y si hay algo que tenemos que cambiar, es el momento de buscar, profundizar en la palabra de Dios, pasar tiempo con ella,
pasar tiempo en oración como lo hacían la iglesia primitiva, que perseveraban en la oración. Es el momento de ver a Dios actuando, obrando en nuestras vidas, en la vida personal, mi vida, en la vida de los que me rodean. Dios aún hace milagros. Y en este ministerio está Dios, queriendo obrar en su vida y en la mía, mi querido hermano. Hoy en nuestro hogar debemos tener este ministerio muy particularmente activo, el ministerio de la reconciliación. Y debemos actuar con fe y con amor como lo hacía este hombre, Filemón, intercediendo como lo hacía el apóstol Pablo. El ministerio de la reconciliación en este tiempo es muy importante. Es el tema central, decía, habla acerca de la gracia de Dios en este tiempo. Debemos tomar en cuenta, decía, este ministerio. Y entrando en el tema del tercer personaje que nos toca, quiero terminar en los últimos minutos hablando de este esclavo llamado Onésimo. Onésimo quiere decir útil. Así que este hombre, que antes era un inútil, se convirtió ahora en un hombre útil. ¿Sí? Era un hombre útil. Toma una mala decisión. Escapa del lugar donde estaba, escapa de su amo. Y no solo eso, decía hace unos momentos atrás, sino que toma algo con él, se roba algo con él. ¿Sí? Y escapa, y la providencia de Dios lo encuentra en otro lugar. Y se convierte al Evangelio a través del apóstol Pablo. Y nos va a hablar acerca de estos versículos, donde el versículo 11 dice, el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, dice el apóstol Pablo, quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y allí vamos a ver un hombre que le daba la espalda a Dios, ¿sí? En este caso su amo, Filemón, huye y este esclavo se convierte al Señor Jesucristo y cambia su vida. Un hombre que antes vivía como nosotros también vivíamos, que éramos esclavos también de los placeres del mundo, que éramos inútiles para Dios, nos convertimos y ahora pasamos a ser útiles para Dios. ¿Sí? Romanos capítulo 3 nos va a hablar acerca también de lo que éramos nosotros en otro tiempo. Romanos capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3. Versículo 10 en adelante. Miren lo que dice aquí. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Y allí entramos todos. ¿Sí? Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Sí? Y allí nos va a hablar acerca la palabra de Dios de lo que éramos. Éramos inútiles antes. Éramos pérdida. Pérdida de los talentos, pérdida de dones, tantas cosas que antes no éramos nada para Dios. Pero cuando nos convertimos a Dios, nuestra vida cambia y ahí nos convertimos y pasamos a ser una persona útil. Ahora debemos ser útiles para la obra y para el ministerio de Dios. Efesios capítulo 2, otro versículo que quiero compartir con ustedes. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 dice, y Él nos dio vida a vosotros,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice la palabra de Dios, y gracias a Dios por esto, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros que estábamos en otro momento perdidos, ahora pasamos a ser útiles para la obra y para el ministerio de Dios. Nos dio vida, y esa debe ser nuestra forma de vivir. El apóstol Pablo vuelve a enviar a Filemón, este hombre que en algún momento le era inútil, ahora se lo envía como un hombre útil, Allí intercede el apóstol Pablo por este hombre. Y vamos a ver allí en estos versículos, terminando, ¿sí? No solo veíamos el ministerio de la reconciliación, sino también vemos en estos pasajes de este hombre que era inútil, se convierte en un hombre útil. Dice el versículo 17, dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, dice el apóstol Pablo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú me debes por ti mismo. Dice, ahí vamos a encontrar la doctrina de la imputación. ¿Sí? Es encontrar que nosotros por nuestros delitos y pecados estábamos lejos de Dios, apartados de la soberanía de Dios. Le habíamos dado la espalda, merecíamos también la muerte como este esclavo merecía. Pero al reconciliarnos con Dios, Dios imputa en nosotros nuestra justicia y toma nuestros pecados y los lleva allí en la cruz del madero y los entierra para siempre. Mi querido hermano, es una tremenda historia, una tremenda carta, en particular muy personal, en la cual podemos ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Y nosotros debemos trabajar y ministrar a otros con la misma gracia de Dios, sabiendo que Dios quiere actuar también en otras personas de la misma forma. Quizás en nuestro hogar, en nuestra familia, decía hace unos momentos, en el entorno que nos rodea, haya personas que necesitan reconciliarse con Dios y deben entender esta verdad. Jesús está con las manos abiertas, con sus brazos eternos dispuestos a recibirlo. No importa cuán grande, cuál es la magnitud del pecado que te separa de Dios. Dios está con los brazos abiertos en este tiempo esperándote para que te reconcilies con Él. Y este es el ministerio en el cual hoy la familia de Dios debe estar practicando. Debemos estar animándonos. Debemos estar orando fervientemente más que nunca para que en este tiempo especial que estamos viviendo suceda el milagro en la vida de nuestras familias. Que haya un cambio en todo el momento, en todo lugar, en todos los ámbitos. Y que así, cuando todo esto se restablezca, cuando volvamos a nuestra vida normal, se puede decir, de la comunicación social con la vida, ¿sí? Con el mundo, con las personas que nos rodean en todos los ámbitos, seamos diferentes. Mostremos que realmente somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo,
porque Dios en este tiempo quiere utilizarnos. Dios en este tiempo quiere hablarnos en forma personal a cada uno de nosotros. Y por eso debemos aprovecharlo muy bien. Que este tiempo sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. La palabra de Dios debe actuar más que nunca en forma poderosa, ¿sí? Y particular en cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Voy a terminar con una oración, ¿sí? Quiero que todas las familias, pedirle a la familia de Dios que esté orando en este tiempo, que cierre sus ojos en reverencia a Dios para orar, y quizás haya en nuestra familia alguien que necesita reconciliarse con Dios. Sin duda en nuestra mente vienen muchas personas. En mi vida también vienen personas, quizás hermanos, quizás padres, quizás nuestros hijos, una esposa o un esposo que necesiten en este tiempo reconciliarse con Dios. Es el momento para orar y para hablar con Dios. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos permites abrir tu palabra y pedirte que nos hables de lo más profundo de nuestro corazón. Queremos pedirte, oh Dios, si hay alguien esta mañana que necesita, oh Dios, reconciliarse contigo, que lo pueda hacer, oh Dios, con un corazón sincero, agradecido, pero también arrepentido. Porque por mucho tiempo le dio la espalda a Dios. Que pueda en esta mañana pedirle perdón, te pueda pedir perdón. Que pueda en esta mañana pedir perdón a Jesucristo, sabiendo que Jesús está con los brazos abiertos queriendo entrar en el corazón, que le pueda recibir como su Salvador personal. O tal vez es una persona que necesita una vez más, reconciliarse contigo. Que pueda en esta mañana abrir su corazón a la persona de Jesús. Que podamos en este tiempo, Dios, cambiar todo lo que no está bien en nuestra familia, en nuestros hogares, para realmente ser hogares que realmente te lleven honor a ti. Que podamos ser de bendición en este lugar donde nos has puesto. Oramos, querido Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por el estudio, gracias Jorge. La verdad que hermoso poder ver la carta a Filemón, una muy linda carta y desafiante para nuestras vidas, ver la obra de la gracia de Dios, ¿no? Como remarcaste vos en nuestras vidas, ¿no? Porque uno siempre piensa como Dios un día llegó a nuestras vidas y por la gracia de Dios hoy somos lo que somos. Bueno, hermanos, se está terminando el tiempo que compartimos juntos, pero tenemos anuncios en esta mañana. ¿Se acuerdan que estamos en el Instituto Müller? Gracias a Dios muchos alumnos están estudiando la palabra de Dios y queremos recordarles que el lunes y martes está en el tema de la comunicación por la materia y el día miércoles a las 20 horas el Zoom, ahí ya conversando entre los alumnos y el profesor. Así que no se olviden los alumnos que están estudiando y animamos, ¿sí?, a aquellos que se quieran sumar a estudiar la palabra de Dios, a conocer un poco más a nuestro Dios, a conocer a su palabra. Los invitamos a que no se pierdan la oportunidad de estudiar en el Instituto Müller, ¿sí? La verdad que damos gracias a Dios también por los profesores que se están preparando para poder enseñar cada materia. Y bueno, esta vez es online, no presencial, pero la palabra de Dios se está enseñando y muchos hermanos se están animando a compartir ese tiempo juntos de la enseñanza, aprender cada vez más de la palabra de Dios. El día jueves tenemos nuestra reunión de oración a las 20 horas, ¿sí? Así que esperamos a los hermanos estar ahí, pero a veces se complica. Bueno, oremos para que este jueves salga bien y no se complique nada. El día sábado a las 16 horas, OANSA tiene su programa a través de WhatsApp. Muy lindo ver cómo el ministerio que se está desarrollando a través de OANSA. Damos gracias también por todos los que están trabajando en el programa. A las 19 horas creo que está Renovados, ¿sí? Los adolescentes de la iglesia también tienen su programa
Y a las 20 horas los jóvenes a través de Zoom también tienen su encuentro. Así que damos gracias a Dios por las personas que están trabajando tanto con los adolescentes, ¿sí? En el programa, teniendo esa comunicación, esos consejos, esas charlas, enseñarles las palabras de Dios, y también los que están trabajando con los jóvenes. Y hermoso saber que se puede mantener la unidad y estar creciendo espiritualmente a través, ¿sí? de estas reuniones, estos encuentros que están teniendo. Así que bueno, obviamente el próximo domingo a esta hora, a las 10:30, no, ya esta hora no, ya pasó, a las 10:30 de la mañana nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, hermanos. Muchas bendiciones y que pronto nos podamos volver a reunir en nuestra iglesia allí para poder estar juntos y poder saludarnos y estar codeándonos. Bueno, nada más, que el Señor les siga bendiciendo y seguimos en contacto. Bendiciones. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Yeah. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré